Muy buenas noches tengan, queridos amigos. Es para mí un placer estar con ustedes en esta transmisión especial. Es una transmisión especial dado que es 16 de octubre y en la Milicia de la Inmaculada estamos celebrando 102 años de nuestra fundación por San Maximiliano Kolbe. Él en 1917 en Roma decidió fundar este movimiento para defender a la iglesia, principalmente o al principio de los masones, pero también como un movimiento de evangelización que pues ha crecido por todo el mundo y que con el paso de las décadas, eh, pues ya incluso más de un siglo, ha ayudado a miles de personas a alcanzar el cielo, todo viviendo una vida consagrada por completo a la Inmaculada, así como hizo San Maximiliano Kolbe y como es el propósito de nuestra Milicia de la Inmaculada. En esta ocasión, en este programa especial de Momento Kolbiano, lo que quiero hacer es dar lectura a uno de los escritos de San Maximiliano Kolbe que conocemos y que curiosamente es un texto que se quedó inédito. Tengo yo la bendición de contar con una compilación de todos los escritos de San Maximiliano Kolbe. Es una compilación fabulosa que me hizo el favor de hacerme llegar mi querida amiga, la hermana Ana, una monja polaca precisamente, que ella buscando en internet información acerca de San Maximiliano Kolbe para ayudarse en su vocación, en su vida consagrada, pues dio con mi programa Semillas para la Vida y de ahí se puso en contacto conmigo y nos hemos hecho muy buenos amigos. Y ella me obsequió este libro maravilloso que contiene todos los escritos de San Maximiliano Kolbe y ahí encontramos una sección de documentos inéditos y en esos documentos inéditos nos encontramos precisamente pues un texto que habla acerca de la fundación de la Milicia de la Inmaculada, que propone o presenta una crónica de cómo es que fue fundada la Milicia de la Inmaculada. Y fíjate que estoy aquí teniendo un accidente con el que no contaba yo, porque cuando levanté el libro para enseñártelo, pues que se me cae la estampita que tenía aquí de la Virgen de Guadalupe que estaba usando como separador. Y ahora tengo que volver a encontrar entre todas estas páginas a ver dónde aparece ese escrito que hablaba acerca de la fundación de la Milicia de la Inmaculada. Quizás convenga más que vaya rápidamente al índice y tal vez así pueda encontrarlo dentro de la sección de los textos inéditos. Como te decía, para mí es una fecha curiosamente doblemente especial. Por un lado, es una fecha especial, lógicamente, porque es la fundación de la Milicia de la Inmaculada, pero al mismo tiempo es una fecha que resulta muy especial, muy entrañable, porque pues se celebra también el aniversario de la elección de Karol Wojtyła, que se convirtió en nuestro Papa Juan Pablo II. Ambos eventos tuvieron lugar un 16 de octubre. 1917, la fundación de la Milicia de la Inmaculada; 1978, la elección en el cónclave de Karol Wojtyła como Juan Pablo II. Y fíjate que me estoy dando cuenta, la gran sorpresa que me estoy llevando aquí, te digo que perdí la página donde está el escrito que íbamos a leer esta noche. Y buscando el índice para tratar de ubicar nuevamente este texto, me lleva la sorpresa, fíjate lo que nunca había visto, en la primera página del libro resulta que está dedicado a su santidad el Papa Juan Pablo II. Dice: a su santidad el Papa Juan Pablo II, en ocasión de su jubileo petrino, la Milicia de la Inmaculada dedica con mucho amor y devoción la presente edición de los escritos de San Maximiliano Kolbe, pidiendo humildemente su apostólica bendición. Y es que has de saber que San Maximiliano Kolbe era el santo favorito de Karol Wojtyła. Él muchas veces lo dijo y aparte él tuvo la bendición de canonizarlo. Ambos polacos, imagínate. Y si no lo has hecho, te invito a que escuches la edición de hoy, el programa de hoy de Semillas para la Vida, porque ahí hablo precisamente acerca de esta coincidencia de fechas y también te cuento la historia de mi incursión en la Milicia de la Inmaculada. Es un programa que a la gente le ha gustado mucho por alguna razón y lo puedes encontrar aquí mismo en YouTube. O si estás viendo la repetición ya después en Facebook, también en Facebook, en nuestro canal, en nuestra sección de videos, puedes encontrar
Se llama el programa Cuando la fe, ¿cómo le puse? Porque no hablaba realmente muy específicamente de Maximiliano Kolbe, pero le puse algo así como Cuando la fe es sorprendente. En un momento te digo, mira, dice así, le puse por título, Cuando la fe es emocionante y sorprendente. Busca por ese programa y ahí vas a ver la reflexión que hago acerca de esta coincidencia de fechas de la elección de Juan Pablo II, la fundación de la Milicia Inmaculada, ambos un 16 de octubre, y también eh, te digo, de la historia de mi incursión a la Milicia de la Inmaculada, que definitivamente ha sido una de las más grandes bendiciones que Dios me ha concedido. Y pues bueno, el caso es que mientras te platico todo esto, para que no te aburras y te vayas, a ver, vamos a buscar rápidamente otra vez aquí en la sección de los textos inéditos. Ahí es donde encontré ese texto, que es el que quería que leyéramos juntos en esta ocasión, porque habla de cómo fue que se fundó la Milicia de la Inmaculada. Me dio curiosidad, no lo leí, de hecho, no lo leí, quise leerlo junto contigo, vamos a sorprendernos juntos. Y entonces recuerdo que él recordaba cómo había fundado la Milicia de la Inmaculada 28, 29 años antes, ¿verdad? Cuando escribe este documento. A ver, te digo que me voy encontrando aquí en textos inéditos, ¿no? Es que hay unos que, mira, por ejemplo, el primero se llama La Milicia de la Inmaculada, pero ese no es el que te quería yo leer. Otro se llama La Acción Católica. Otro se llama La Milicia de la Inmaculada. Y bueno, ahí describe todo, el fin inmediato, en fin. Pero no quiero hablarte de eso. Otro se llama Fray Antonio María Mansi. El padre Venancio Katarzyniec. Otro se llama A propósito del padre Venancio. Algunos recuerdos sobre el padre Venancio de santa memoria. Oye, ya me está dando curiosidad este padre Venancio, que Maximiliano Kolbe le dedica tanto, ¿verdad? Igual un día hacemos un programa sobre el padre Venancio para descubrir por qué le llama tanto la atención a Maximiliano Kolbe. Los actuales enemigos de la iglesia, fíjate. Eh, Interesante también. Los inicios de la revista del Caballero de la Inmaculada. Ese está como que interesante, ¿no? Así como que si no encuentro el otro, pues hablamos de este, pero no, yo quería hablar un puñado de recuerdos sobre el Caballero de la Inmaculada, la Archicofradía del Santo Rosario, vamos a ver, el Círculo MI de los Hermanos, Fuentes para la Causa del Padre Venancio. O sea, mira, el Padre Venancio era definitivamente alguien de buen calibre, ¿eh? Ya de plano estamos en las Fuentes de la Causa. Luego el que sigue se llama Sobre el Padre Venancio. El que sigue se llama el padre Venancio Katarzyniec. O sea, realmente le impactó en la vida de Maximiliano Kolbe. Llama la atención, ¿no? O sea, es que imagínate a alguien que incide en la vida de un santo, siempre es también alguien interesante. Es como cuando Juan Pablo II, no sé si tú sabes, que Karol Wojtyła era un apasionado de San Juan de la Cruz. Y sabes tú que San Juan de la Cruz era no solamente, está considerado el más grande místico de la historia de la iglesia, además San Juan de la Cruz está considerando el más grande poeta de la lengua española. Y tanto le encantaba a Juan Pablo II el trabajo de San Juan de la Cruz, que fue la razón por la que aprendió español. Aprendió español para poder deleitarse con la poesía de San Juan de la Cruz, porque pues si es el, imagínate, bueno, Karol Wojtyła hay que entender que también él mismo era poeta, ¿no? Entonces imagínate un poeta que se enamora de la obra de un poeta, pues lógicamente quería disfrutarla, saborearla en el idioma que fue escrito máximo, que fue pues el más grande poeta de la lengua española. Por eso aprendió Karol Wojtyła español, pero sabes que el que lo introdujo en la obra de San Juan de la Cruz no fue un sacerdote, no fue un maestro en el seminario, no fue un obispo, fue nada menos que un sastre, el sastre de la esquina. El sastre de la esquina era un súper estudioso, apasionado de la obra de San Juan de la Cruz, se llamaba Jan Tiranovsky. Y Jan Tiranovsky fue el que le presentó la obra de San Juan de la Cruz a Karol Wojtyła y pues influyó en la obra, en el pensamiento, por supuesto, de Karol Wojtyła de una manera impresionante. Entonces a mí siempre me ha llamado también la atención saber un poco acerca de las personas que influyen en la vida de un santo, ¿no? En este caso de Maximiliano Kolbe, pues hay que leer acerca del padre Venancio. Yo te prometo que voy a leer acerca del padre Venancio y pues en una de esas hacemos un programa
acerca del padre Venancio. Mientras aquí sigo buscando, aquí ya lo encontré, por fin, gracias a la Inmaculada, que ya encontramos este escrito que se llama ¿Cómo surgió la milicia de la Inmaculada? Entonces, pues vamos a entrar en materia, te digo, en este 16 de octubre en el que estamos celebrando llenos de gozo 102 años de nuestra fundación. Entonces, por eso es que he querido leer en esta ocasión aquí en Momento Colbiano este escrito de Maximiliano Kolbe, como te digo, un documento inédito que se compiló después junto con otros que se encontraron, como todos esos del padre Venancio. Y el texto se llama así, ¿Cómo surgió la milicia de la Inmaculada? Es un texto que escribe Maximiliano Kolbe cuando se encuentra en Japón, veo, porque está fechado en Mugensai no Sono. Mugensai no Sono, el primero en Polonia, fundó lo que es hoy por hoy el monasterio franciscano más grande del mundo, que se llama Niepokalanów, y Niepokalanów significa eh, la ciudad de la Inmaculada. Y después cuando se fue a Japón, allá fundó el Mugensai no Sono, que significa el jardín de la Inmaculada en japonés. Y aquí en este Mugensai no Sono, estando en Japón, es cuando escribí, fíjate, para que ubiques, cuando estaba de misionero en Japón, es cuando Maximiliano Kolbe se dejó esa barba larga que le llegaba hasta el pecho, del cual pues hay muchas reliquias. Entonces, pues para que lo vislumbres así como se veía en ese tiempo, ¿no? Esto fue escrito en 1935. A ver, déjame ver si no me fallan las cuentas. Nada más para ubicarnos, porque Maximiliano Kolbe murió en 1941 y Maximiliano Kolbe murió a los 47 años en 1941. Esto lo escribió en 1935, o sea, 6 años antes de morir. Vamos pues a leerlo. Te digo, yo lo voy a leer aquí junto contigo. Vamos a sorprendernos juntos, a ver qué aprendemos juntos. Gracias a las personas que están conectadas esta noche. Yo sé que es muy noche, avisé hace muy poquito tiempo acerca del programa, pero ya seguramente muchos más irán viendo la repetición. Como sea, vamos pues a empezar. Dice así, esto escribió Maximiliano. Ha llovido mucho desde entonces. Sucedió hace casi 18 años. Por tanto, muchos detalles casi se me han olvidado. Sin embargo, dado que el padre guardián, el padre Cornelio, me ordena que narre cómo fueron los orígenes de la milicia de la Inmaculada, refrescaré la memoria y describiré lo que aún se mantiene en ella. Recuerdo que hablaba con mis hermanos los clérigos acerca de la miserable condición de nuestra orden. Él era franciscano conventual. Él era franciscano conventual. Recuerdo que hablaba con mis hermanos los clérigos acerca de la miserable condición de nuestra orden y de su futuro. Por cierto, él se encontraba en Roma en esos días. Él estaba estudiando en la Universidad Gregoriana. Que fíjate, otra cosa interesante, ¿no? O sea, esta lectura, pues lógicamente, si has tú visto el Momento Colbiano antes, pues ya estarás familiarizado con el formato del programa. Primero es un programa casual, es un programa de amigos, es un programa en el que vamos dando lectura a los textos de Maximiliano Kolbe, pero una lectura comentada, una lectura reflexionada, y si me vienen datos a la cabeza, pues en ese momento te los comparto. Eh, Fíjate que te decía que estudiaba él en la Universidad Gregoriana en Roma. Llama mucho la atención porque las universidades siempre se precian de sus exalumnos, ¿verdad? Siempre se precian de sus exalumnos. Y pues hay universidades que han generado grandes científicos, algunos grandes políticos, algunos grandes investigadores, grandes historiadores, grandes escritores, todo esto. Bueno, si vas a la página de la Universidad Gregoriana y vas a la sección de exalumnos, tiene una página dedicada a los exalumnos. Bueno, es que es impresionante porque en esa los exalumnos son santos, son papas, y el que encabeza la lista de los exalumnos santos es nada menos que San Maximiliano Kolbe, precisamente. Entonces ahí es donde él se encontraba y dice, en aquellos momentos se grababa en mi ánimo la idea siguiente: o se reconstruye o se deja que se derrumbe. Esto es interesante, ¿eh? Porque ¿te acuerdas que la misión que le encomendó Jesús en aquella capilla de San Damián a Francisco de Asís fue precisamente reconstruir mi iglesia? ¿Te acuerdas que él entró a una capilla derruida y el Cristo de la capilla habla con él y le dice, reconstruye mi iglesia? Y entonces él funda la orden de los franciscanos.
Y fíjate lo que está pensando, una de las ramas de los franciscanos son los franciscanos conventuales, a los cuales pertenecía San Maximiliano Kolbe. Y dice aquí, en aquellos momentos se grababa en mi ánimo la idea siguiente: o se reconstruye o se deja que se derrumbe. Me daba mucha pena por aquellos jóvenes que entraban en nuestra orden a menudo con los mejores propósitos y que la mayor parte de las veces perdían su ideal de santidad precisamente en el convento, pero no sabía bien qué hacer. Vuelvo más atrás en el tiempo. Recuerdo que de niño había comprado una pequeña estatua de la Inmaculada por 6 cópex. El copec pues era una moneda eh, pues que se usaba en Polonia, ¿verdad? Y aquí ya esto de entrada me llama la atención. De niño compró una pequeña estatua de la Inmaculada. O sea, un niño, imagínate un niño comprando una estatua de la Inmaculada, que de hecho debí traer también la mía, ¿no? Lo que pasa es que mi imagen de la Inmaculada, es más, dame un segundo, ahora te la traigo. Aquí estoy, nada más para, pues así, para ubicarnos, ¿no? En lo que está diciendo Maximiliano. Y mira, aquí tiene la medalla milagrosa, que es nuestra insignia oficial. Entonces, Maximiliano Kolbe, o sea, imagínate un niño que va y compra una estatuilla de la Inmaculada, ya de entrada. Pero es que, no sé si tú sepas, pero Maximiliano Kolbe, Raimundo se llamaba, su nombre de pila era Raimundo. Era un niño terrible, terrible, le daba a su mamá muchos dolores de cabeza. Y un día su mamá la saca de quicio, le pone una regañada tremenda. Prácticamente le deja ver: estoy decepcionada de ti, algo así. Entonces él se siente muy triste, va y se mete a rezar a una iglesia y se le aparece la Virgen, se le aparece la Virgen siendo niño. Y es entonces que le ofrece dos coronas, una roja o una blanca. Escoge cuál quieres, la roja o la blanca. La roja significa que vas a morir mártir, la blanca significa que vas a tener una vida de pureza. Y siendo niño escoge las dos. Y eso le cambia la vida a Maximiliano para siempre, por supuesto. Entonces Maximiliano desde niño se queda enamorado de la Inmaculada. Yo no sé si esta estatuilla que él dice que compró por 6 cópex cuando era niño, la compró antes o después. ¿Tú qué opinas? Me estaría bien si quieres ahí participar y comentar. ¿Tú qué opinas? ¿Que habrá comprado la estatuilla antes o después de que se le apareciera a la Virgen? Porque puede ser que la Virgen se le apareció porque ella sabía que Maximiliano la quería. O puede ser que se le apareció y él quedó enamorado para siempre, porque realmente es que en verdad en toda la historia de los santos, si tú revisas toda la geografía, de veras que yo no he encontrado a nadie, obviamente Jesús es punto de aparte, era su hijo, yo no he encontrado ningún otro santo que esté tan locamente enamorado de la Virgen como San Maximiliano Kolbe. Así que, pues quizás se enamoró con la aparición y ya después ese amor que le tenía lo llevó a comprar la estatuilla, ¿no? Entonces, vamos a ver ¿qué hago? ¿Pongo la estatuilla aquí? A ver, vamos aquí como que, a ver, pues, a ver, así, vamos aquí hasta que esté la Madonna, esta que me gusta mucho y que la puse pues por su tamaño y aquí la Inmaculada, ¿no? Aquí está. Bueno, vamos entonces a continuar. Entonces dice así: recuerdo que de niño había comprado una pequeña estatua de la Inmaculada por 6 cópex. Además, en el seminario menor, en el coro desde donde los alumnos del seminario oíamos misa, mirando hacia el suelo, le prometí a la Santísima Virgen María, cuya imagen resaltaba en el altar, que lucharía por ella. ¿Cómo? No lo sabía. Sin embargo, imaginaba una lucha con armas materiales y por ese motivo, cuando llegó el momento de empezar el noviciado o de hacer la profesión, no se acuerda si es cuando empieza el noviciado o cuando va a ser su profesión perpetua. Le confié al padre maestro, el padre Dionisio Sobiak, de santa memoria, esta dificultad mía para abrazar el estado religioso.
Él transformó aquella decisión mía en el compromiso de rezar cada día el Subtuum Presidium. ¿Conoces esa hermosa oración, Subtuum Presidium? Es la oración mariana más antigua que se conoce. Subtuum Presidium, sí la conoces, es la que dice bajo tu amparo. Subtuum Presidium significa bajo tu amparo. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades, antes bien líbranos y guárdanos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Curiosamente, fíjate que acabo de grabar, hace un par de días grabé la emisión que va a salir este sábado en el noticiero de Monterrey, Pastoral Siglo XXI. Ahí tengo una cápsula que se llama Semillas Marianas y hablé precisamente de la historia de esa oración, del Subtuum Presidium, que es la oración más antigua que se conoce, la oración mariana más antigua que se conoce. Entonces, bueno, aquí el padre maestro, o sea, el maestro de novicios ha de haber sido, es el que le dice, ¿verdad? Eh, le hace que se comprometa a rezar cada día el Subtuum Presidium. Hoy sigo rezando esta oración porque aunque ya sepa cuál era la lucha que quería la Inmaculada. A pesar de mi acusada tendencia al orgullo, la confesión que hace Maximiliano Kolbe, a pesar de mi acusada tendencia al orgullo, y es que sabes que Maximiliano Kolbe era un tipo sumamente capaz, era un tipo sumamente inteligente, era un teólogo muy brillante, era un estudiante excelente y tenía una mente científica, no sabes, era un físico matemático de primer nivel, al grado de que en algún momento dado él escribió los planes para construir una nave para volar al espacio, una nave que se llama el heteroplano. Y pues incluso envió su artículo científico sobre el heteroplano a una publicación científica para que le publicaran el artículo. Entonces Maximiliano Kolbe era realmente una persona sumamente brillante y puede ser que esa sea la razón de que tendiera pues un poco al orgullo, ¿no? Él se sabía muy bueno y pues de repente a los que son muy buenos se les olvida a veces que ser tan buenos es un don de Dios, que sí que son buenos, pero es más un don de Dios que mérito propio. Mira, de hecho aquí en este libro, por supuesto, viene aquí, no se va a volver a perder aquí, pero aquí está la foto del heteroplano. Creo que nunca la había sacado aquí en Momento Colviano. Aquí está la foto del heteroplano. Y porque viene obviamente el artículo acerca del heteroplano. Mira, aquí está todo el artículo que escribió. Y es impresionante porque vienen las fórmulas físicas y todo para hacer que esta nave vuele al espacio. Y en fin, entonces, bueno, tal vez un día haga un programa sobre el heteroplano. Pero vamos a continuar aquí con la lectura, ¿no? Entonces dice, a pesar de mi acusada tendencia al orgullo, que te digo, no, ahora no es fácil reconocerlo, ¿no? O sea, reconocerlo es un gesto de humildad. Entonces, pues ahí vemos ese contrapeso entre la humildad de poder reconocer que tiene una tendencia acusada al orgullo. La Inmaculada me atraía con mucha fuerza. En mi celda tenía siempre sobre el reclinatorio la estampita de algún santo al que se le hubiese aparecido la Inmaculada. Ya ves, o sea, ¿por qué le llamaban atención esos santos? Pues porque él se le apareció de niño. Con frecuencia me dirigía a ella con la oración. Viendo eso, algún religioso me decía que debía ser muy devoto de aquel santo. Cuando en Roma la masonería salió al descubierto de manera cada vez más atrevida, llevando sus estandartes hasta las ventanas del Vaticano. Además, el estandarte negro de los seguidores de Giordano Bruno había hecho pintar una imagen de San Miguel Arcángel bajo los pies de Lucifer, y en volantes de propaganda atacaban abiertamente al Santo Padre. Nació la idea de instituir una asociación que se empeñara en la lucha contra la masonería y los demás servidores de Lucifer. Para comprobar que esa idea venía de la Inmaculada, consulté con mi director espiritual de aquellos años, el padre Alejandro Basile, jesuita, confesor ordinario de los alumnos del colegio. Obtenida la ratificación por parte de la Santa Obediencia, me propuse comenzar la obra. Entretanto,
nos trasladamos a la viña, que dista del colegio unos 20 o 30 minutos andando para pasar allí las vacaciones. Durante un partido de fútbol, empezó a salirme sangre de la boca. Me aparté y me tendí sobre la hierba. Me atendió Fray Jerónimo Biasi, de santa memoria. Estuve escupiendo sangre durante un buen rato y a continuación fui al médico. ¿Sabes que Maximiliano Kolbe tenía una enfermedad en sus pulmones que pues de hecho le desbarató por completo uno de los pulmones? Realmente Maximiliano Kolbe se puede decir que vivía a medio pulmón y así se fue a Japón y en fin, y eso no lo detuvo, eso no lo detuvo. Pero es la razón por la que estaba escupiendo sangre, por el problema que tenía en los pulmones. A continuación fui al médico. Me alegraba pensar que quizá me encontrase ya al final de mi vida. O sea, me alegraba pensar que me encontraba ya al final de mi vida. El médico me ordenó volver al colegio en carruaje y meterme en la cama. Las medicinas restañaban con dificultad la sangre que continuaba saliendo. Durante los días que pasé en ese estado, Fray Jerónimo Biasi, el joven y pío clérigo de santa memoria, venía a visitarme. 2 semanas más tarde, el médico me permitió salir por primera vez del colegio. En compañía de otro clérigo, Fray Juan Osana, llegué con dificultad a la viña, donde estaban de vacaciones. Los clérigos al verme manifestaron gran alegría y me llevaron higos frescos, vino y pan. Una vez confortado, cesaron los dolores y las punzadas, y por primera vez comuniqué mi idea de formar la asociación a Fray Jerónimo Biasi y al padre José Pal, que había sido ordenado sacerdote antes que yo, aunque los dos estábamos en el mismo curso de teología. Sin embargo, puse como condición que cada uno de ellos interrogase ante todo a su propio padre espiritual para cerciorarse de la voluntad de Dios. Qué importante esto, ¿no? O sea, él tiene en mente lo de fundar una milicia de la Inmaculada. A lo mejor todavía no tenía el nombre, él simplemente sabía que quería fundar este instituto, pero a todo el mundo le dice, antes que otra cosa, consúltenlo con sus padres espirituales para cerciorarnos todos de que esto es la voluntad de Dios. No va a ser un capricho nuestro, tiene que ser voluntad de Dios o no lo hacemos. Cuando hube recordado las fuerzas, me enviaron a Viterbo con el clérigo Fray Antonio Glowinski, compañero mío, para pasar unas vacaciones suplementarias. En aquella ocasión, Fray Antonio Głowinski de hecho, no había visto, es Głowinski, Fray Antonio Głowinski, entró a la milicia de la Inmaculada. En aquella ocasión, Fray Antonio Głowinski entró en la milicia de la Inmaculada. Poco después se añadieron Fray Antonio Mansi, de santa memoria, y Fray Enrique Granata, clérigos de la provincia de Nápoles. Aparte de los que pertenecían a la milicia de la Inmaculada, nadie en el colegio sabía de su existencia. Solo estaba al corriente como superior el rector, el padre Esteban Ignudi, y la milicia de la Inmaculada no hacía nada externamente sin permiso, ya que eso era la expresión de la obediencia, es decir, la voluntad de la Inmaculada. Así pues, con el consenso del padre rector, el 17 de octubre de 1917 tuvo lugar la primera reunión de los 7 primeros componentes, es decir, Fray José Pal, joven sacerdote de la provincia rumana; Fray Antonio Głowinski, diácono de la provincia rumana, fallecido el 18 de octubre de 1918; Fray Jerónimo Biasi, de la provincia de Padua, fallecido en 1929; Fray Quirico Piñalberi, de la provincia romana; Fray Antonio Mansi, de la provincia de Nápoles, fallecido el 31 de octubre de 1918; Fray Enrique Granata, de la provincia de Nápoles, y yo mismo. Pues estos 7 son los originales. Y resulta muy emocionante porque estos 7 son los primeros originales y con el paso del tiempo, pues bueno, pues hasta a mí me ha tocado ser parte de este grupo. A mí me emociona mucho esto, eh, formar parte de este grupo que fundó Maximiliano Kolbe junto con estos otros 6. La reunión se celebró de noche, en secreto. Mira, así es, así como estamos ahora de noche, ya muy noche, ya que todos se fueron a dormir, estamos aquí muy noche. La reunión se celebró de noche, en secreto, en una celda interior cerrada con llave, realizada con un tabique provisional. Frente a nosotros había una pequeña estatua de la Inmaculada entre 2 velas encendidas.
Fray Jerónimo Biasi hizo de secretario. El fin de aquella primera reunión fue la discusión del programa de la Milicia de la Inmaculada, la cédula de inscripción. Tanto más que el padre Alejandro Basile, que era el confesor también del Papa, había prometido pedir la bendición del Santo Padre para la Milicia de la Inmaculada. ¿Te das cuenta de esto? O sea, esto es un dato verdaderamente emocionante. Verdaderamente emocionante. Fíjate cómo, o sea, el confesor del Papa. Y entonces, como confesor del Papa, ah, bueno, como confesor del Papa, prometió pedir la bendición del Santo Padre para la milicia de la Inmaculada. Yo ya me había emocionado. Te digo, este artículo no lo había leído. Quise aquí leerlo contigo y emocionarnos juntos. Pero mira lo que dice después. El padre Basile, sin embargo, no mantuvo su promesa. Y nosotros obtuvimos la primera bendición oral del Santo Padre Benedicto XV. Ah, bueno, pues ahí está. De todas maneras, que sí lo consiguieron. El Papa Benedicto XV, su nombre era ya como de la Chiesa, ¿te acuerdas? Ya como de la Chiesa, que fue Benedicto XV. De todas maneras, bueno, con o sin el Padre Basile consiguieron la bendición del Papa. La primera bendición oral del Santo Padre Benedicto XV por medio de su excelencia Monseñor Domingo Yaquet, profesor de historia eclesiástica en nuestro colegio. Bueno, desde esa primera reunión pasó más de un año sin que se realizase ningún progreso de la milicia de la Inmaculada. Al contrario, se acumularon contrariedades de toda clase, hasta el punto de que a veces los mismos componentes se sentían embarazados al hablar de la asociación entre ellos. Mira, les daba pena ser parte de la milicia de la Inmaculada. Más aún, uno de los miembros trataba de convencer a los demás de que la milicia de la Inmaculada era inútil. Fue entonces cuando se fueron a donde estaba la Inmaculada, con maravillosas señales de elección, el padre Wobinsky y unos 10 días después, fray Antonio Mansi, a causa de la llamada fiebre española. En cuanto a mí, las condiciones de mis pulmones se agravaron. Cuando tosía, escupía sangre, y ese fue el principio del cambio. Habiendo sido dispensado de asistir a las clases, aproveché aquel tiempo para transcribir el programa de la Milicia de la Inmaculada y se lo entregué al reverendísimo Padre General, o mejor, Vicario General, Padre Domingo Tabani, a fin de obtener su bendición escrita. Si fueran al menos 12, dijo el Padre General. Escribió su bendición y expresó el deseo, justo en aquella ocasión me parece, de que la Milicia de la Inmaculada se propagase entre nuestros jóvenes. Desde aquel momento los nuevos seguidores comenzaron a ser cada vez más numerosos. En aquel periodo de vida de la milicia, la actividad consistía, aparte de la oración privada, en la distribución de las medallas de la Inmaculada, llamadas medallas milagrosas. En una ocasión, el mismo reverendísimo Padre General nos entregó dinero para comprarlas. Y aquí termina este escrito, como te digo, un escrito inédito que escribió San Maximiliano Kolbe en 1935. Y precisamente se lo encomiendan con motivo del aniversario de la fundación. Lo escribe el 16 de octubre, dice aquí, antes del 16 de octubre de 1935, y lo escribe estando en Japón, en Mugensai no Sono, el Jardín de la Inmaculada que fundó Maximiliano Kolbe cuando estaba por allá. Fíjate, aquí dice, del primer párrafo resulta que el padre Maximiliano escribió este texto poco antes del 18º aniversario de la fundación de la Milicia de la Inmaculada. ¿Verdad? Fíjate, yo te decía que el cope, que era una moneda que se usaba en Polonia, ¿te acuerdas que compró Maximiliano de niño su estatuilla de la Milicia de la Inmaculada por 6 kopecks? Aquí dice que el kopek era 1 centavo de rublo, que era la moneda rusa, de hecho. Y bueno, pues en fin, que este es el artículo. Ok, ya tenía, yo ya estaba como que, te confieso que estaba como que asustándome un poquito. Porque dije, ¿qué metí la pata? ¿Qué he vivido engañado todo este tiempo? Pero si hasta hoy hablé en el programa y dije que la fundación de la Milicia de Inmaculada había sido el 16 de octubre, y de repente aquí leyendo, no sé si tú te diste cuenta que dije aquí,
Así pues, con el consenso del padre rector, el 17 de octubre de 1917 tuvo lugar la primera reunión de los 7 primeros componentes. Pero ahí viene una nota al pie. Y cuando uno lee la nota al pie, dice aquí, concretamente la noche del 16 de octubre. Lo que pasa entonces es que era tan noche que yo creo que empezaron ya casi llegada la medianoche del 16 y les dio la madrugada del 17 en esta reunión secreta que tenían. Y por eso es que Maximiliano aquí la registra como 17, pero bueno, si tuvo lugar el 16. Ya estaba yo aquí como diciendo, yo ahora quedo con ese programa que grabé hoy en la mañana en la que hablé de las coincidencias de las fechas del 16 de octubre, fecha en que Maximiliano funda la milicia y fecha en la que Karol Wojtyła es electo como papa en 1978. Dije, ¿y ahora qué hago? ¿Borro el programa? ¿Me retracto? ¿Corrijo? ¿O qué? Bueno, no tengo que corregir nada, simplemente en efecto fue fundada el 16, pero te digo, yo creo que fue lo que pasó, que ya fue muy cerca de la medianoche, les dio el 17, y aquí en este artículo Maximiliano pues la escribe como 17. En fin, ese es el texto que quería compartir contigo en esta ocasión con motivo de el 102º aniversario de la fundación de la Milicia de la Inmaculada. En verdad que te agradezco que me hayas acompañado en este programa ya muy noche. Algunas personas pues ya tuvieron que despedirse por lo que veo, pero gracias a las personas que siguen conectadas. Y bueno, pues aprovecho para recordarles, para invitarlos también a que lean algunos de mis libros. Esta vez traje 3 para enseñarles. Este es un libro que a la gente le gusta mucho. Judas, traidor o instrumento de Dios, es un análisis bíblico en el que con un análisis muy exhaustivo resolvemos esta pregunta. ¿Judas actuó por cuenta propia y traicionó a Jesús, lo cual lo hace un traidor? ¿O fue un instrumento de Dios para precipitar de ahí ya la crucifixión y por ende la redención? No es cuestión de opiniones, un análisis bíblico nos da la respuesta a esta pregunta, pero lo interesante es que toda la gente que lo lee me ha dicho, lo leo, lo comienzo a leer, no lo puedo soltar hasta que lo termino, se lee como una novela de misterio, creo que de hecho lo es, en verdad te lo recomiendo. Otro para la espiritualidad, este es un programa de espiritualidad, todo lo puedo en aquel que me conforta, es la compilación de conferencias en un retiro espiritual que dirigí, todo basado en la espiritualidad de San Pablo. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Y mi libro más nuevo, Oraciones para una gotita de agua. Esta es una compilación de todas las oraciones que hacemos al terminar nuestro programa de los sábados de análisis bíblico, de análisis del Evangelio, que se llama Pasión por el Evangelio precisamente. Búscalo aquí si apenas estás conociéndome a través de este programa Momento Colombiano. Aquí en YouTube puedes ver todos los programas de Pasión por el Evangelio. Y bueno, pues este libro también, Oraciones para una gotita de agua, es mi libro más nuevo. También la gente me dice que se ha vuelto en su favorito de todos mis libros. Pues es un manual de oración, tiene oraciones para todo el año litúrgico, en verdad te va a servir de mucho. Todos estos libros los encuentras así en edición impresa o en edición digital para Kindle, en Amazon o a través de nuestro sitio semillasparalavida.org. Estos y por supuesto todos los otros libros que he escrito. Pues bien, mil gracias en verdad a todas las personas que están conectadas al programa. Muchas felicidades, por supuesto, a todos los milites de la Milicia Inmaculada que estén viendo este programa o que eventualmente lo vean. Y pues que la Inmaculada nos acompañe siempre, que siempre nos lleve de la mano para caminar a Jesús. Yo creo que sería bueno despedirnos con la oración que aparece inscrita aquí en la medalla milagrosa, ¿verdad? Que es nuestra oración. Y Maximiliano Kolbe la adaptó al final y yo creo que valdría la pena que la recemos así. Seguramente tú conoces a alguien que se beneficiaría de la intercesión de la Inmaculada. Puede ser que seas tú mismo. ¿Por qué no ponemos a esa persona, así seas tú mismo, a los pies de la Inmaculada y le decimos con confianza: oh María concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a ti, en especial por los enemigos de la Iglesia y por aquellos que esta noche te son encomendados. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, que Dios te colme de bendiciones. Apasionate por nuestra fe.